Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de los problemas más comunes de tus suculentas, cuáles son las situaciones que se nos dan en el jardín, que es lo más común. Bueno, creo que es muy obvio que vamos a empezar por la etiolación. La etiolación de las suculentas es cuando se van estirando, se van estirando, se van estirando, y eso puede llegar a afectar a nuestras suculentas. ¿Por qué se etiola una suculenta? Pues porque le hace falta más iluminación. Hay que entender una cosa, si una suculenta está en un lugar en donde recibe luz, y no es suficiente luz, pues a lo mejor etiola. Esto puede ser una media sombra, debajo de una malla sombra del 90%, 80%. Recuerda que hay muchos tipos de malla sombras y ahorita con este calor se te nota. Yo, por ejemplo, he estado utilizando malla sombras del 80% y no me está yendo muy bien. Creo que voy a regresar a mi malla sombra del 50% o 30%. Pero la verdad es que como había estado haciendo mucho calor, pues no quería que se me quemaran, pero no, ya voy a empezar a poner una malla sombra del 50-30% que les va genial. 50% sería como lo común para las suculentas comunes y un 30% para aquellas suculentas que realmente necesitan más luz. Y aún así va a haber suculentas que necesiten sol directo. Entonces esto es una situación que vas aprendiendo con el tiempo. Tú puedes buscar videos en internet donde busques algo como cuáles son las suculentas que más se etiolan y está bien, o sea, ¿por qué no hacerlo? Pero realmente lo que te va a dar la experiencia de qué suculentas etiolan y cuáles no etiolan es la vida misma. O sea, eso te tiene que ver en la práctica. ¿Por qué? Porque hay una gran diversidad de suculentas, hay una gran variedad de suculentas y entonces las suculentas nunca son las mismas. ¿Y qué pasa con esto, amigos? Pues que siempre va a haber una suculenta diferente, una suculenta nueva y pues tienes que probar. Por otro lado, cuando la suculenta etiola y realmente está en una zona en donde no hay luz, donde no tiene luminosidad, es probable que la suculenta se marchite, se va a alargar, se va a alargar, se va a alargar hasta que se pone amarilla y termina marchitándose. Pero esto solo sucede cuando la suculenta está en un lugar que realmente está muy oscuro. Entonces, ya depende. Obviamente que las suculentas requieren mucha iluminación, pero a veces nos da miedo, nos da temor que las vayan a quemar el sol. A veces no tenemos el lugar ideal, pues siempre usar una malla sombrita. Consejo 50%, aunque bueno, con este sol no me atrevería a decir que es el 50 porque hace mucho sol, ¿no? El otro detalle es que también existe la etiolación a la inversa, diría yo, porque siempre nos imaginamos que la suculenta etiola hacia arriba. Y no, amigos, no necesariamente la suculenta va a etiolar hacia arriba. La suculenta también puede etiolar hacia los lados. Esto se da sobre todo en las equeverias, en las cheverrías, en las conchitas. Déjame cómo le dicen en tu ciudad a estas plantas. Pues va a haber una forma en que la suculenta empieza a alargar las hojas hacia afuera y en vez de que estén gorditas, estén regordetas, se hacen planas. Eso me pasa mucho a mí con mis equeverias, pero porque yo las sobreprotejo con la iluminación. Ya voy a hacer mi jardín de sol directo. Ya estoy haciendo un jardín de sol directo y un jardín con malla sombra 30%, que es donde ellas van a recibir mucha luz, mucha luz. Y ahí voy a poner aquellas suculentas que yo sienta que se tiolan. Por norma general, las suculentas que son azules, blanquecitas, son las que necesitan más luz. ¿Por qué? Porque el blanco, los colores claros son colores que de algún modo no reciben tan bien la luz. Y por ejemplo en el desierto, en los lugares más desérticos, las suculentas que sobreviven ahí pues son de colores más claros, son de colores más blancos, más azules, como la que vería Cante, ¿no? Etc, etc, etc. Y las suculentas que casi no etiolan, que casi no te van a etiolar y que toleren mejor lo que es la sombra o media sombra o poquita sombra son las suculentas de color verde. También va a haber variedades o familias enteras de suculentas como las jaguartias que pueden estar en un lugar muy a la sombra y que van a estar bellísimas. También se da mucho con los aloes y algunas otras de variedades de plantas como las crásulas. Es que hay muchos tipos de suculentas, amigos, pero bueno, es cuestión de investigar. Siempre que compres una suculenta, intenta saber el nombre y ya con el nombre saber de dónde viene, cuál es su clima, cuál es su hábitat, su temperatura, su exposición. Ya haces como una fichita y a partir de ahí puedes evitar el problema de la etiolación. Ahora vamos a pasar con el problema de los hongos. Creo que ese es otro de los grandes problemas que hay en las suculentas y que también es muy difícil de combatir. A mí lo que más me ha servido contra los hongos es un fungicida que se llama Captan. Es caro y ya es grado industrial, porque a veces si tú usas un insecticida que está hecho con cobre sistémico, lo puedes usar, pero a lo mejor no te va tan bien. No he checado si el Captán está hecho de cobre sistémico, pero si está hecho de cobre sistémico es de un cobre como que de mejor calidad, ¿no?
y a veces encontramos en las tiendas de autoservicio, en las tiendas de jardinería, fungicidas. Lo puedes comprar, te va a servir, sí, pero ya a un grado profesional el Captán me ha solucionado la vida. Con una pasada le pongo y adiós hongos en todas mis suculentas. Entonces, los hongos realmente son un problema en las suculentas. ¿Y por qué se generan los hongos? Los hongos se generan porque las cochinillas algodonosas muerden la planta. También pueden ser mordeduras de hormiga o de otro tipo de bichos. Aunque en mi poca o mucha experiencia, no, mucha experiencia no, no sí, 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 ya son algunos añitos y aún así sigo batallando, imagínate, ¿no? Pues vienen las cochinillas algodonosas, empiezan a morder lo que son las carnitas de las suculentitas y entonces ahí entran los hongos. Y esos hongos que generan el mildew, la cenicilla, la roya, son hongos diferentes. No creas que siempre es el mismo hongo, no, son diferentes tipos de hongos, pues pueden atacar una suculenta. También algo que puedes hacer es con un hisopo, con un algodoncito, colocar un poco de alcohol en esa hoja para tratar de eliminar el hongo. Se pueden usar remedios orgánicos como vinagre, ácido cítrico, limón. La leche no me ha funcionado, pero bueno, son remedios orgánicos, ¿sabes? Te pueden ser como auxiliares, pero nunca van a sustituir la acción de un buen fungicida. Entonces, el que yo más te recomiendo es el Captán. Me ha dado muy buenos resultados. Sale algo caro, pero vale la pena, ¿sabes? Realmente vale la pena. Y aparte te rinde muchísimo. Con que compres una buena bolsa te van a durar, yo creo que hasta 2 años, si no es que más. Entonces esos hongos se pueden contaminar por distribución de la tierra, porque no estamos limpiando bien nuestra tierra, pero también puede ser porque vuela el aire, porque vino un pajarito y lo trajo, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente las begonias, ten mucho cuidado con las begonias, pues son plantas que tienen muchos hongos y sobre todo cenicilla, y esa cenicilla afecta brutal a las suculentas. Yo tuve un ataque de hongos muy fuerte que solo pude eliminar con el Captán, tirando a algunas suculentas que ya estaban muy mal, cortando hojas, limpiando tierra. Básicamente me deshice de toda la tierra que tenía, así literal, y volví a comprar nueva también porque yo ya estaba en una crisis muy complicada. Entonces los hongos son, pues diría, la etiolación es como el problemita más común, pero los hongos también son un problema que se da mucho en las suculentas y que es uno de los que se batalla más. Pero si ya tienes tu Captán, con ese te va a funcionar. La verdad es que a mi Captán me ha solucionado la vida. No le estoy haciendo promoción, pero pues al final de cuentas hay que decir lo que realmente te funciona, ¿no? Y otro de los problemas que pueden llegar a tener las cochinillas, por ejemplo, son los ácaros. Los ácaros son animalitos que son familiares de las arañas, muy chiquitos, 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 y que se encuentran en las suculentas que son peludas. Los calanchoes tomentosa, los calanchoes chocolate soldier, algunas queverías que son peluditas, todo tipo de quevería peludita o suculenta peludita, pues ahí van a estar los ácaros. Y generalmente eso no se ve. Luego dicen que soy muy, no sé, pero de verdad que yo fui el primero que les dije, oigan, es que yo ya tengo experiencia con violetas africanas y en las violetas africanas hay ácaros y los ácaros hacen esto y esto. Me di cuenta que las suculentas también había ácaros y ya luego, pues obviamente ya todos decían que las suculentas tenían ácaros. Pero ¿por qué? Es que te cuento la historia para que sepas bien de dónde viene. Las violetas africanas tienen lo que se conoce como el ácaro de ciclamen, un ácaro o un animalito muy muy chiquitito que se tiene que ver con una lupa, que vive en las fresas, que vive en los ciclamenes y entonces se da a las violetas africanas y hace estragos. Esos estragos como piel de naranja, exceso de pelos, deformación en hojas, las empecé a notar en una Echeveria Doris Taylor que tenía mucha vellosidad y dije, híjole, estos son ácaros. Y entonces para tratar los ácaros puedes comprar un acaricida. Es un insecticida que diga acaricida, en Home Depot lo consigues como Biodelta, te funciona muy bien, pero siempre busca que tenga la palabra acaricida. Acaricida significa que va a eliminar arañas, araña roja, arañuela roja y también ácaros que se dan en las plantas. Ese es un tip que te doy, evidentemente, para que soluciones estos problemas en tus suculentas. Si tú vas revisando tus suculentas, si no es diariamente, una vez a la semana, te vas a dar cuenta de que la suculenta es una planta que es muy prolífica para atraer plagas. Siempre va a tener plagas, tarde o temprano. Aquí la persona que te diga, yo tengo mi jardín perfecto y que te enseñe un jardín perfecto, pues no es así. Todos estamos batallando con la etiolación, con los hongos, con los ácaros, con la cochinilla algodonosa y demás plagas. Pero creo que estas son plagas de las cuales es importante hablar. Para que tengas un jardín perfecto y maravilloso, es bien importante que tengas muy buenos insecticidas de calidad. Invierte en insecticidas de calidad, invierte en mallasombras de calidad, no seas codo.
Aquí no estás para hacer codo y vas a ver cómo poco a poco tu jardín va prosperando. En sí, estas son mis recomendaciones de algunos de los problemas más comunes de las suculentas. Creo que estos están interesantes. Obviamente que está el de la cochinilla algodonosa, que le vamos a hacer su programa especial. Yo soy Don Suculento, te mando muchos besos y los vemos. Hasta la próxima.